lo leen, lo escriben en sus carpetas. Porque cuando van a la mesa de examen no van a poder sacar regulación. Tenemos dos alteraciones de la presión arterial, ¿sí? Tenemos los rangos normales. Los rangos normales de la presión arterial estaríamos hablando de un rango normal en un adulto de cuánto, de 120 a 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Eso sería como un rango normal. Antes el rango normal era entre 120 y 160. Pero con todos los factores de riesgo que van incluyendo y todos los avances de la ciencia y de lo que nosotros estamos inmediatamente en contacto, el riesgo y todo cómo ha ido avanzando, los rangos normales de los autores que están estableciendo son entre 120 a 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Hay otros autores que hablan de 120 sobre 60 milímetros de mercurio. Siempre ustedes tienen rangos, ¿sí? Y si esta presión arterial superaría, por ejemplo, más de 140 de sistólica y estaríamos superando más de 90 milímetros de mercurio en la diastólica, estaríamos hablando de una hipertensión arterial, ¿sí? Ahora, cuando hablo de una hipotensión, cuando los rangos son inferiores a 80 de sistólica y 50 de diastólica. Ahí estaríamos hablando de una hipotensión. La hipertensión, como dice el término, ¿sí?, es una presión arterial que se mantiene de manera persistente por encima de lo normal. ¿Ves que usted hoy hace un pico hipertensivo y es hipertenso? Puede ser que muchos factores que ustedes tenían que haber leído, que cualquiera de esos factores puede haber influenciado en el momento. Entonces, en ese momento usted hace una elevación de presión arterial, controlamos y detectamos que usted tiene una hipertensión arterial. Pero para que usted tenga el diagnóstico de que es hipertenso, tiene que haber tenido varias secuencias de hipertensión arterial, ¿sí? Ustedes saben que la hipertensión arterial es una enfermedad silente, que quiere decir silenciosa, es crónica, no es reversible. Toda enfermedad crónica no es reversible, que quiere decir que para poder mantener la presión arterial tiene que tener un tratamiento, y eso lo va a tener de forma. Como dice ahí, suele ser asintomática. ¿Qué quiere decir asintomática? Sin síntomas, ¿sí? Salvo que se cronifique o estemos en una crisis hipertensiva, ahí puede ser que parezca sin síntomas. A menudo es un factor que contribuye al infarto del miocardio. ¿Qué quiere decir? Que es tanta la fuerza que ejerce las arterias, la sangre con las paredes arteriales, que llega un momento que puede ser que con todos los factores de riesgo que haya tenido esa persona, uno de los mayores factores son la presencia de ateromas en los vasos arteriales, que quiere decir la presencia de capas lipídicas. Muchos de esos trombos, comienzan a formar trombos, ¿qué hacen? Se desprenden y van a las minúsculas. ¿En qué terminan los vasos arteriales? En capilares, ¿sí? Pueden ir a un capilar, obstruye ese capilar y se produce el infarto, ¿sí? Pero eso se va a deber a todos los factores de riesgo que ustedes tenían que haber leído. La elevación de la presión arterial es de causa desconocida y se la va a definir como una hipertensión primaria, ¿sí? Siempre cuando detectamos que una persona es hipertensa, no tiene una causa, hay que estudiar, ¿sí?, de dónde surgió esa hipertensión arterial, ¿sí? Cuando es por primera vez, se va a definir como hipertensión primaria. La causa conocida es una hipertensión secundaria, que quiere decir que usted tiene otra enfermedad sobreagregada, tiene como complicación que usted va a ser hipertenso. Por ejemplo, los pacientes diabéticos. La patología base es la diabetes. Ahora, con el pasar del tiempo, esos pacientes terminan siendo hipertensos. Lo mismo, los pacientes muchas veces con insuficiencia renal es su patología base. Pero como se va deteriorando el cuerpo y va sufriendo todos los cambios y las alteraciones
fisiológicas lleva como sobreagregada la hipertensión arterial. Entonces, vuelvo a repetir. La hipertensión es primaria cuando no hay una causa que diga así, usted es hipertenso porque la diabetes se complicó. ¿Entienden o no? No tiene una causa todavía, hay que estudiarlo. La hipertensión es secundaria cuando ya viene sobreagregada con otra patología. A causa de esta patología se va a complicar y el paciente va a terminar siendo hipertenso. La hipertensión puede ser causada por factores asociados y los factores relacionados. Estos dos términos, ¿ustedes lo conocen? Sí, ustedes lo vieron cuando vimos APS, ¿se acuerdan? Cuando vimos la 883, ahí le explicaba bien y le definían que eran riesgos asociados y riesgos relacionados. La hipertensión es, por ejemplo, en la asociada a la hipertensión son los engrosamientos de las paredes arteriales que reduce el tamaño de la luz de los vasos y la falta de electricidad de las arterias. Es esto, bien, ¿sí? Eso es lo que yo hablaba, de que muchas veces los pacientes con resultados de laboratorio de colesterol alto, los triglicéridos, todo lo que es la fórmula lipídica, ¿sí? Quiere decir de que en nuestro organismo, ¿sí?, hay gran cantidad de lípidos. ¿Qué es lo que hacen los lípidos? Los lípidos tienden a adherirse en las paredes arteriales. ¿Vieron esa capa de color amarillenta? Sí. Bien. Eso se llaman ateroma. Eso ustedes lo van a ver el segundo año en la patología que se llama ateroesclerosis. ¿Qué pasa? El lípido se adhiere en las paredes de las arterias, se van quedando. Llega un momento de que la luz de esa arteria comienza a estrecharse. Entonces, el flujo sanguíneo no va a ser lo mismo. La cantidad de sangre no va a pasar en la misma cantidad de volumen. El corazón va a tener que hacer mucha más fuerza porque tiene que llegar la cantidad de volumen de sangre. ¿Para qué? Para que cumpla las funciones y para que irrigue todas las células. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso sería a un factor asociado, ¿sí? O sea que se asocian a algo, ¿sí? Muchas veces sería también, bueno, de ahí si ustedes quieren estudiar y lo quieren profundizar, ahí hasta nos relacionaríamos con los factores de riesgo, ¿sí? En cuanto a los factores relacionados con la forma de vida como el tabaquismo, la obesidad, el fuerte consumo de alcohol, la falta de ejercicio físico, las concentraciones elevadas de colesterol y la exposición continua al estrés, o sea que acá quiere decir que están relacionadas con los factores de riesgo que comúnmente todos los días están a nuestro alrededor, ¿sí? Por ejemplo, hoy por hoy, todos estos factores, por ejemplo, el tabaquismo, la obesidad, el consumo de alcohol, ¿sí?, todos los días estamos en estas situaciones. Todos esos factores van a influir y van a hacer de que nosotros lleguemos a un momento de que nuestro cuerpo no da más y hagamos hipertensión, ¿sí? Se nos diagnostique la patología de hipertensión. Y el estrés, que todos los días estamos en convivencia con el estrés, ¿sí? Estos serían los rangos que vamos a manejar, ¿sí? Ustedes de acá van a ver las categorías, ¿sí? Hablan del PAS y el PAT, ¿sí? Cuando ustedes vean esos dos términos, ¿sí?, es la presión arterial, el PAS. Cuando yo le digo cuánto es el PAS o cuánto es el valor del PAT, quiere decir cuánto es el valor de la presión arterial sistólica. Y el PAT es el valor de la presión arterial diastólica, que quiere decir PAS es presión máxima y PAT es la presión mínima, ¿sí?, para que ustedes puedan entender. La óptima, o sea, lo óptimo es que todos los pacientes adultos, su presión esté entre 120 a 80 milímetros de mercurio, quiere decir 120 de PAS y 80 de PAT, ¿sí? Eso sería el rango normal. De ahí, ese sería lo óptimo. Lo normal se lo va a considerar entre 120 a 129 de PAS, que quiere decir de presión sistólica, y la PAT va a estar rondando entre 80 a 84 como límites, ¿sí? Sería como la presión mínima.
En cuanto hablamos de presión normal alta, que quiere decir riesgo a hacer una hipertensión, estaríamos con una PAS de 130 a 139 y la PAS estaríamos entre 85 y 89. ¿Estamos? De milímetros de mercurio, quiere decir la presión mínima. En cuanto a la hipertensión, ustedes van a ver que van a ir clasificando hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, la hipertensión grado 3 y la hipertensión solo sistólica, que quiere decir que ustedes solamente escuchan un solo ruido como máxima. No pueden llegar a escuchar la mínima porque la mínima está maximizada, o sea que hay un solo ruido, ¿sí? Y ahí estaríamos en una emergencia hipertensiva. ¿Estamos? Esta es la clasificación. Después ustedes, cuando detecten estos tipos de pacientes, ustedes pueden ir clasificando, ¿sí? Supongamos que ustedes tienen un paciente, llega al puesto de salud, ustedes controlan, ustedes detectan que es un paciente de hipertensión grado 1, o sea que tendría que tener entre 155 de máxima y 97 de mínimo, 99 de mínima, estaríamos en una hipertensión grado 1. Ustedes empiezan a hacerle la entrevista y le preguntan los factores de riesgo, los factores asociados, ¿sí? Para que puedan determinar si él es hipertenso de causa primaria o es un hipertenso secundario, ¿sí? Pero siempre uno va a tener que hacer la entrevista para obtener información. Y supongamos que ustedes detectan que este paciente es un hipertenso grado 3 o tiene una crisis hipertensiva donde ustedes controlan y solamente sienten el ruido de la sistólica superior a 140, sí puede ser que tenga 200, 220, 230, 190, ¿sí? Estamos en una crisis hipertensiva, ustedes empiezan a hacer todo el interrogatorio y ese paciente sí o sí hay que derivar, ¿sí? Porque ustedes no tienen un médico al lado, no le van a poder hacer el tratamiento y sí o sí hay que derivarlo a un segundo nivel, ¿sí? Llamarán, activarán examen para poder derivarlo y pueda tener toda la atención que necesita ese paciente. ¿Estamos? Pero ustedes ya tienen que ir haciendo el primer contacto y preguntando y haciendo la entrevista para obtener datos, para que cuando ustedes deriven tengan toda la información, porque le van a preguntar edad, le van a preguntar factores de riesgo, antecedentes de enfermedades, hace cuánto que vienen con esos valores, si tiene cefalea, ¿sí? Por eso es que ustedes tienen que aprender a hablar y a interrogar a los pacientes, ¿sí? Ustedes preguntan y le van preguntando a los pacientes todo. Acá tienen otro valor, ¿sí? Lo normal, la elevada alta y la crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva quiere decir que el paciente está en un riesgo potencial, es emergente. Hay que bajar esa presión, hay que derivarla, ¿sí? Le darán un fármaco, capaz que habrá que hacer una vía paralela, habrá que controlar, monitorizar, ¿sí? Pero no lo pueden resolver en el primer nivel, chicos, ¿sí? Salvo que este paciente sea un paciente crónico y tomará su medicación, le volverán a controlar, pero si estamos en una crisis hipertensiva, sí o sí el paciente se tiene que derivar, ¿sí? Tiene que hacer una buena derivación. A lo extremo, cuando nos vamos a ir inferior, los valores inferiores de una PAS, que sería una presión arterial sistólica, sería de 80, y la PAT, que es la presión arterial diastólica, sería inferior a 50, o sea que estaríamos 80 sobre 50 milímetros de mercurio. Estaríamos hablando de una hipotensión, ¿sí? Que quiere decir que el paciente tiene la presión baja. Generalmente la hipotensión le dicen que es una presión arterial por debajo de lo normal, es decir, una lectura sistólica situada en forma constante entre 85 y 110 milímetros de mercurio en un adulto cuya presión normal es mayor de esta cifra, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Siempre por debajo de los valores normales. La hipertensión ortostática era lo que yo les explicaba a ustedes, que muchas veces a los pacientes que están muy
mucho tiempo en cama, porque están en reposo, está en éxtasis, se dice. ¿Sí? El volumen sanguíneo, ¿qué pasa? Está enlentecido. El decirle levántese, tiene que primero sentarlo, incorporar al paciente y recién que se pare, recién que se ponga de pie. ¿Por qué? Porque de repente ustedes que hagan este movimiento tienden a marearse, inmediatamente baja la presión y el paciente sufre un desvanecimiento. Eso se denomina y ustedes controlan y el paciente está hipotenso. ¿Sí? O sea que están los valores por debajo de lo normal. Eso se denomina hipotensión ortostática. ¿Qué hace ante un paciente con una hipotensión ortostática? Se coloca al paciente en posición supina durante 10 minutos. ¿Qué quiere decir posición supina? Lo volvemos de nuevo a contar con boca arriba, esa es la posición supina. Se registra el pulso y la presión arterial, que quiere decir van a volver a controlar los parámetros vitales. Se ayuda al paciente a sentarse o a ponerse en pie lentamente. Si se produce el desmayo, se lo sostiene, ¿sí? Muchas veces, por eso es que ustedes, todo paciente, por ejemplo, que tenga algún factor que haya hecho de que se alteren los valores de la presión, como por ejemplo un paciente con una hemorragia, ¿sí? Supongamos que ustedes están con una paciente con una hemorragia, o sea, con una ginecorragia, ¿sí? Ya sea por diferentes causas, tiene que primero siempre todo paciente incorporar, porque seguramente ustedes le van a decir, vaya al baño y cámbiese. La señora se va a levantar, se va a incorporar y en el momento va a caer porque hizo este cambio hemodinámicamente. Hizo un cambio hemodinámico y la paciente cae. ¿Sí? Entonces siempre, los embarazos también, tengan cuidado. Si ustedes ya tienen un paciente hipotenso, no hagan que se incorporen, ¿sí? Traten de ustedes atenderle. A veces los pacientes pobres están ahí con la hipotensión y les mandan al baño, que se higienicen. No, para eso estamos nosotros, para brindar el cuidado. Se ayuda al paciente a sentarse, bueno, se vuelve a medir el pulso y la presión arterial en el mismo lugar que se hizo antes. Se repite la medición del pulso y la presión después de 3 minutos. O sea que ¿cuántos controles vamos a hacer? Por lo menos 3 controles, para asegurarnos de que ese paciente recuperó y estabilizó su presión y recién se puede retirar, ya sea del servicio o del puesto de salud donde ustedes están atendiendo. No hagan que los pacientes se vayan de alta si están hipotensos, chicos. Van a llegar a la puerta y van a volver. ¿Sí? Estos son los grados de presión para que ustedes tengan como valores: hipertensión normal, prehipertensión, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2 y la crisis hipertensiva. Si ustedes ven, están también clasificados por colores. ¿Sí? Yo le hablé a ustedes de los colores universales. En realidad, la mayoría de las situaciones, chicos, se clasifican por colores. Los colores significan el grado de riesgo que tienen los pacientes. Si ustedes ven ahí, una hipotensión es un verde claro, lo normal está en verde, lo amarillo, lo anaranjado y lo rojo es la emergencia. Siempre, los códigos rojos son de emergencia. Quiere decir, pacientes no lo pueden tener en un primer nivel, ¿sí? No lo pueden tener, por ejemplo, en un consultorio. Si ese paciente tiene que recibir una atención en un segundo nivel. ¿Sí? Habrá que estudiarlo, habrá que... por ejemplo, en la crisis hipertensiva, chicos. En la crisis hipertensiva uno tiene que hacer la aplicación no solamente de la presión arterial, ¿no? Y ustedes aplicarían todas las otras escalas, ¿sí? Para ver la orientación, para ver el lenguaje, el cambio pupilar, porque ustedes saben que toda crisis hipertensiva, imagínense en esta arteria, que esté con tanta presión en sus vasos, ¿qué va a pasar con esa arteria? Va a llegar un momento que es tanta la presión. ¿Qué hace cuando ustedes inflan un globo, inflan? Y ya nada más, ¿qué hace? Se revienta, como se explota. Lo mismo pasa con las arterias, chicos. Llega un momento que no puede soportar la presión que ejerce la sangre. ¿Qué va a pasar con esa arteria? Se va a romper y el paciente va a terminar seguramente con una ACV hemorrágica. Sí, ahí, bueno, entraríamos a hablar de ACV hemorrágico o ACV isquémico. ¿Sí? Se complica. Por eso es que no se puede tener a un paciente con una crisis hipertensiva en un primer nivel. Tienen que derivar
Más si ustedes ven que hay una alteración en el lenguaje, el paciente está desorientado, está somnoliento, seguramente está haciendo una ACV. Entonces, tengan cuidado cuando tengan pacientes con hipertensión grado 2 y ya con una crisis hipertensiva, activar el sistema de emergencia y lo derivan. Lo mismo pasa cuando ustedes están en la casa, cuando ustedes se enteran de que ustedes estudian enfermería, después los vecinos le van a buscar. Y ustedes, para eso tienen que saber controlar la presión, tienen que saber todos los factores que tenían que haber hecho ahora y saber cuál es lo normal para poder derivar, poder aconsejar y decirle, mire señora, está haciendo una crisis hipertensiva, si a la familia active el sistema de emergencia, que vengan y lo vean. Pero tiene que ser fidedigno, ¿no? Porque si ustedes no saben los valores, van a llamar a la ambulancia y después cuando venga van a controlar y ustedes se equivocaron. Bien, ¿qué es lo que voy a necesitar para controlar la presión arterial? Para controlar la presión arterial yo necesito un equipo. Aparte de la bandeja, aparte de las columnas, de la bolsita, de la lapicera de colores, del papel donde van a registrar los signos vitales, el reloj, todo lo que necesitan. ¿Cómo necesitan para la presión arterial un instrumento? Que ustedes lo van a conocer como estetoscopio, ¿sí? Este estetoscopio ustedes lo van a encontrar según la fábrica de diferentes clases, ¿sí? A mí me interesa que ustedes tengan el común, el básico. No quiero que vayan y compren doble campana, triple campana, acústico, pediátrico. El básico, el común, el que tiene esta estructura, ni siquiera con estas campanas. Es la campana simple, el más básico. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprender a ocultar, chicos. En cambio, con estas campanas, doble campana y todo, es fácil. Usted tiene que desarrollar la audición. Con respecto a este vía auricular, ustedes lo van a encontrar también como vía auricular o como estetoscopio. Cualquiera de los dos términos es lo mismo. Tenemos las olivas, siempre de los extremos, son de color y de materiales diferentes, pueden ser siliconados, pueden ser de goma, de plástico. Lo único que importa es que esas olivas siempre estén limpias. Por eso es que no compartimos los estetoscopios. Si llegamos a compartir, tenemos que hacer una buena limpieza, porque dentro de esas olivas son huecos. Entonces, si ustedes se ponen y queda la cera del oído de ustedes, viene su compañero, se pone el estetoscopio y este compañero justo tenía una otitis, se contagió el compañero. ¿Entienden o no? Entonces, siempre traten de que los estetoscopios sean de uso personal. Nosotros en el hospital, cada uno lleva su instrumento. Yo, por lo menos, todavía tengo mi estetoscopio y mi tensión, todas las cosas individuales. Las olivas, nadie le está diciendo vayan, compren con las olivas de goma, silicón, nada. Es básico, chicos. Por favor, no vayan a decir a los papás que necesitamos estetoscopio lo máximo, ¿no? Lo básico. Después de las olivas, tenemos dos estructuras metálicas que se llaman ojivas. Viene el juvenil, la manguera, la campana y la membrana. ¿Sí? Eso de todos modos es para que ustedes vean, cuando tengan, pues volvemos a explicar de nuevo. Con respecto al exignómetro, ¿sí? O bien tensión, esa es la palabra que ustedes por ahí es rara. Hay gente que todavía usa esa palabra, usualmente decimos tensión. Tensiómetro. ¿Sí? Generalmente son anaeroides, quiere decir, tienen que insuflar con aire, tiene su parte también, los más comunes. Nadie está diciendo vaya a comprarse uno digital y vaya a comprarse el eléctrico, nada. Estoy diciendo uno común. ¿Sí? Ustedes pueden comprar los tensiómetros. Los más comunes son los que no tienen ese hierro que tienen en el medio para asegurar el brazalete. Hay unos que solamente se adhieren, ¿sí? Básicos. Se adhieren porque tienen los adhesivos. Ese sería lo mejor, porque cuando tienen los metales, muchas veces les tocan pacientes obesos, tienen que controlar la presión y ese metal como que se incrusta en su brazo y duele. Si tienen ese, no importa, traen ese.
Pero lo básico, chicos, nadie le está diciendo digitales, ¿eh? El que trae digital se vuelve a su casa o pone la dirección, pero porque no lo necesito ese digital, lo necesito al común, al manual. ¿Qué es lo que van a tener en cuenta? Esos son los digitales, que son con pilas, ese no. Este es con mercurio. El que está acá abajo es un tensiómetro a mercurio. ¿Sí? Son también fidedignos, son bastante sensibles, pero tampoco estoy pidiendo eso, estoy pidiendo este común. ¿Estamos? Bien, ¿qué es lo que van a ver de este tensiómetro? Y acá ustedes tienen sus partes. Generalmente los brazaletes son de tela, algunos brazaletes vienen como una loneta, y eso bueno, va a depender del fabricante. Tenemos la perilla de goma, que es lo que ustedes van a aprender a manipular, y la válvula de aire, que muchas veces cuesta que ustedes que insuflan, cierran. Cuando le digo vamos a controlar, tienen que tratar de regularizar y ir abriendo despacito. Eso es la técnica que ustedes con la práctica tienen que aprender a manipular. ¿Sí? Lo que es la perilla de goma y la válvula de aire. Muchas veces digo, empecemos a controlar, de repente no controlaron, suelta la válvula y el aire, ¿sí? se recicla, y para que ustedes me entiendan, la cámara y no escucharon nada. Entonces cuando traigan vamos a hacer el ejercicio. Tenemos tubos vías para y eso es para que conectar el manómetro. ¿Qué es lo que tienen que mirar de ese manómetro? Ese manómetro tiene que estar equilibrado, ¿sí? Tiene que estar calibrado en equilibrio, y quiere decir la aguja tiene que estar bien en el centro, algunos están en el cero y otros en donde dice milímetros de mercurio. ¿Sí? Eso va a depender del fabricante. No puede estar la aguja sobre cero, o no puede estar marcando, ¿sí? Porque quiere decir que ahí está, no está bien, hay que volver a regularizar. Hay que volver a calibrar a ese manómetro. ¿Estamos? Son muy sensibles. Muchos de ellos vienen de vidrio, otros vienen de plástico, pero eso va a depender del fabricante. Y tenemos los brazaletes o los manguitos, ¿sí? Entonces no les estoy diciendo vayan a comprar, ¿no? Lo que tienen, se prestan de los hermanos, de los papás, no hace falta que traigan unos 0 y 20, ¿no? El que tiene, el que puede comprar se compra, y el que no, se hace prestar y trae. Mientras sirva, lo usamos. Lugar de control de la presión arterial. En cuanto al lugar de control de la presión arterial, generalmente podemos controlar, yo le había dicho, en todas las zonas donde tengamos pulso. ¿Sí? Generalmente son en los miembros superiores, en el brazo, la arteria femoral, la arteria radial, en la pierna y en la arteria popltea. ¿Sí? Generalmente son las zonas donde ustedes, primero tienen que buscar el pulso para que se pueda controlar la presión arterial. ¿Sí? Bueno, ya cuando veamos las prácticas, sigue sobre la flexión del brazo, si vamos a la arteria brachial, y siempre son 2 dedos por encima de la arteria. Eso ya lo vamos a hacer en la práctica para que ustedes vean, ¿sí? Cómo se pone el estetoscopio, la campana del estetoscopio, la membrana, y cómo tienen que colocar correctamente. Y eso también eso lo vamos a explicar personalmente para que ustedes vean. En el caso, por ejemplo, de que ambos brazos no se puedan controlar, porque puede ser que este paciente sea un paciente gran quemado, sea un paciente infartero, tenga amputación, tenga fractura, lo que sea, que haga que no puedan controlar en los miembros superiores, se puede controlar en los miembros inferiores, ya sea en la pierna, en la arteria popltea, o muchas veces terminamos controlando en el pie, en la arteria pélvica, ¿sí? Pero eso va a depender de las situaciones. Siempre estas son preguntas de parciales, de gráficos que usamos. Algunas veces ustedes me devuelven la hoja blanca, ni siquiera lo miran ni lo estudian. Sí, estos son los puntos anatómicos. Bien, miren, ahí tenemos
los puntos anatómicos de la toma de la presión arterial, la arteria radial, tenemos, sería acá la muñeca, justo de donde está el pulso radial, se puede tomar la presión arterial, pero para eso tengo que primero detectar el pulso radial. Tenemos la arteria braquial, posición de la extremidad a nivel del puño y el corazón a cabo de la arteria braquial del brazo superior abdominal. ¿Sí? Tenemos la arteria pedia y la arteria tibial posterior y la arteria poplitea. ¿Sí? O sea que se puede controlar los miembros superiores y los miembros inferiores, dependiendo de la situación. Por eso ustedes tienen que haber hecho una buena valoración del paciente. No pueden pretender de que si ese paciente tiene una fractura del miembro superior, quieran controlar el brazo, ¿no? Por el paciente debe mejorar y producimos una diatrogenia. Siempre valoren. Pero estos son los puntos centrales que ustedes pueden controlar la presión arterial. Puntos para la medición de la presión arterial, era lo que estábamos diciendo, lo tienen en los libros. Tenemos la presión arterial, suele medirse en los brazos del paciente usando la arteria braquial. La arteria braquial es la más usada para la presión arterial. ¿Sí? Es la que más usamos, es la más sensible. ¿Sí? La mayoría controlamos usado en la arteria radial. Y un estetoscopio normal. En las siguientes situaciones está indicada la medición de la presión arterial en el muslo. Cuando no pueden medirse en ninguno de los brazos, por ejemplo, los pacientes grandes quemados. Muchas veces las quemaduras son en el miembro, ambos miembros superiores. No controlamos en los miembros superiores y controlamos en los puntos de los miembros inferiores. Cuando se va a comparar la presión arterial de ambos muslos, ¿sí? Muchas veces cuando hay una fractura o cuando queremos ver si hay una luxación o lo que sea, queremos ver cómo, o muchas veces dónde se controla la presión arterial en ambos muslos, por ejemplo, cuando hacen la alteración en la parte vascular, ¿sí? Cuando hacen un compartimental se llama eso. ¿Sí? Cuando la inflamación sanguínea es abundante y llega un momento que el brazo está totalmente dematizado, como hay un hematoma gigante, entonces quiero ver cómo está la presión y si hay pulso o no, ¿sí? Y siempre comparamos ambos brazos. A veces hay diferencia entre un miembro y otro miembro. ¿Cómo en los lugares que no debo controlar la presión? O sea, donde ustedes, cuando vayan a la práctica, no deberían controlar la presión. La presión arterial no se mide en un miembro completo del paciente en las situaciones siguientes. Tenemos el hombro, el brazo, o la mano, o la cadera de la rodilla o el tobillo que esté lesionado o enfermo. ¿Sí? Si ningún miembro que esté lesionado, ya sea por luxación, por fractura, por quemadura, por lo que sea, no se puede controlar en ese miembro. ¿Estamos? Por eso miren a sus pacientes, porque ustedes que hacen a veces sobre la ropa controlan y el paciente empieza a gritar de dolor. Y ustedes dicen, ¿por qué casi no duele? Sí, sacan la ropa y el brazo está deformado. Entonces, miren, siempre se mira, chicos. ¿Sí? Todo miembro que esté lesionado, no se debe controlar la presión. Tenemos, existe una escayola, o un petaje construido en una parte del miembro, por ejemplo, donde hacemos una figurita. Si el paciente está con un petaje, está con un yeso, está con una férula de yeso, en cualquiera de los miembros no se controla en ese lugar donde está enyesado. ¿Estamos? Este con petaje, en ese brazo no se pasa a los otro brazo. El paciente ha sido sometido a extirpación quirúrgica de los ganglios linfáticos, como por ejemplo la mama, axila o ingle del lado de cuestión. ¿Qué quiere decir? Si ustedes en algún momento llegarían a ir a las salas de ginecología, donde encontramos los pacientes posoperadas, de una mastectomía o cualquier causa que haga que las mamas tengan un diagnóstico quirúrgico, no se debe controlar en el brazo del lado donde se fue intervenido quirúrgicamente.
todo sea de mama, se afecta toda la parte linfática. Entonces, a los que algún día lleguen a trabajar en los servicios de ginecología, tengan ese pequeño detalle de las pacientes posoperadas y posterior a la cirugía. Los pacientes que tienen una perfusión intravenosa o una transfusión sanguínea en ese miembro, ¿qué quiere decir? Ese es el error que a veces vemos o cometemos los enfermeros, donde canalizaron en ese mismo brazo posterior a la canalización que tienen que controlar. Porque me cuesta correr la cama, porque está más cerca de la parte externa, entonces controlo porque está canalizado. No, todo miembro donde esté con acceso periférico, no se debe controlar la presión en este brazo. Si tengo, por ejemplo, está contra la pared y el brazo que está libre de la canalización le da contra la pared, me tendré que tomar el trabajo de que contraer la cama y tomar en el brazo que esté libre de los accesos periféricos. Porque si ejercemos presión, podemos lesionar los vasos sanguíneos. ¿Sí? ¿Qué son periféricos? Periféricos son las canalizaciones, donde ponen un suelo. Sí, eso es periférico, quiere decir periférico. Profe, si mi paciente no tiene los dos brazos, Si no tiene los dos brazos, ¿dónde va a controlar la presión? En la pierna, en el pliegue de la rodilla, miembro inferior. Tenemos en la parte poplitea, En el pliegue de la rodilla. la peria posterior, Es. y en el perio. Están los puntos anatómicos de los miembros inferiores. Ah, vale. ¿No? El paciente que tiene una fístula arteriovenosa, esta es una fístula arteriovenosa. ¿Sí? ¿Quiénes tienen las fístulas arteriovenosas? Los pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica, los pacientes que están en plan de hemodiálisis. No se puede controlar en el brazo que tiene la fístula, chicos. Si ustedes tienen un paciente renal, con antecedentes renales, y también me da pereza porque tengo que mover la cara, el brazo que tiene fístula, chicos, no lo toquen al brazo. No controlen, porque son fístulas, esa es la unión de una arteria y una vena, es una microcirugía que hacen. Si ustedes llegan a romper esas fístulas, el paciente tiene un hemorragia, cuesta muchísimo prohibir el sangrado endotelial en estas fístulas. Lo mismo que cuando vean estas fístulas, no se canalizan en esas fístulas. Esas fístulas solamente son utilizadas por el paciente para conectar a la máquina para crear la hemodiálisis. Nada más, el único que puede tocar esa fístula es en el momento que se va a dializar. Después, no podemos canalizar, no le podemos administrar medicamentos y no le podemos controlar la presión en el brazo que tenga esa fístula arteriovenosa. Hoy por hoy, ustedes se van a encontrar con muchos pacientes renales, chicos. La patología renal es una patología que cada vez tenemos más pacientes jóvenes en plan de hemodiálisis. Entonces, en algún momento de su vida se van a encontrar con pacientes con estos tipos de fístulas. Y como cuidado, no se debe controlar. ¿Profe, qué es una fístula? Una fístula. Mire, y si este paciente tendría, por ejemplo, en alguna erupción cutánea, ya sea un herpes, ya sea un Chagas, lo que tenga de lesión en el brazo, no se controla en ese brazo, utilizando los miembros inferiores. Para eso, usted tiene que saber los puntos anatómicos donde puede controlar la presión arterial. Sí, ¿tienes algo? Y el chip tampoco sería porque se usa de plástico, pero sería tratamiento hormonal. Pero usted tiene que avisar antes de controlar la presión. Con el chino se puede. Tenemos otro tipo de medición de presiones donde hay mucho más avanzado. Lo básico sobre los puntos anatómicos donde ustedes pueden controlar los miembros superiores y los miembros inferiores. Cuando ustedes ya estén en un grado más avanzado, cuando trabajen en los
cuidados intensivos. Nosotros controlamos dos tipos de medición arterial, que eso es la presión arterial invasiva. ¿Sí? Todo lo que es periférico no es invasivo, porque yo no le voy a introducir el estetoscopio, todo es externo. ¿Entendieron? La presión arterial también se puede controlar de forma invasiva. Quiere decir, para tener que a los pacientes de cuidado crítico sí le ponen un catéter, lo canalizan, ¿sí? O sea, es interna la presión, ¿sí? Es mucho más fidedigna, sí, pero solamente en los pacientes de cuidados intensivos. Tenemos la medición de presión arterial directa, que quiere decir, voy a medir directamente al torrente sanguíneo arterial, que son lo que ustedes van a encontrar como, miren, acá de hacer un acceso venoso arterial, ¿sí? Para medir la PAM, la presión arterial media se llama eso. Que viene con un sistema, está conectado a un multiparamétrico. Ustedes van a ver que este multiparamétrico le da la presión diastólica y sistólica y le da la presión arterial media, que es la presión arterial invasiva. Le da la presión periférica y la presión arterial invasiva. ¿Sí? Y tenemos esta también es, la que ustedes controlan son las indirectas. Y la directa es la que se hace, es la presión arterial invasiva. ¿Sí? Por lo invasivo yo solamente les presento para que ustedes vean y sepan que en un nivel más avanzado yo ya podría asociar. Capaz que les enseñan cómo colocar una PAM, cuáles son los cuidados de la presión arterial media, ¿sí? Cómo mirar el multiparamétrico y saber la presión arterial media. A mí lo que me interesa el primer año es que ustedes sepan la medición de la presión arterial directa, que sería lo periférico, la externa, ¿sí? Es invasivo, ustedes directamente a la arterial. Los ruidos de Corotov. Esta terminología tan usada y tan conocida en primer año. Los ruidos de Corotov, cuando ustedes les preguntemos en la mesa de examen, háblenme de los ruidos de Corotov, los todos ustedes también los pueden googlear. Esta también está en el libro. Generalmente acá estos sentidos, generalmente son los que ustedes van a escuchar, los ruidos que ustedes van a escuchar, generalmente se dividen en 5 fases, los ruidos del Corotov. El Corotov quiere decir que lo que ustedes escuchan es siempre el ruido intenso y empiezan a escuchar hasta el último ruido, ¿sí? Generalmente estos ruidos se clasifican en 5 fases. Tenemos la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4 y la fase 5. En la fase 1, al desinflar el manguito, aparece un ruido sordo que nos indica la presión arterial sistólica. ¿Qué quiere decir? Cuando usted insufla, ¿sí? Usted insufla el tensiómetro, llega un momento que usted no puede insuflar más de 100, dependiendo si el paciente es hipertenso. Entonces usted tiene que preguntar, ¿cuánto es hipertenso? Si le dicen que sí, ¿cuánto es su presión normal de todos los días? Puede decir 150/90, usted va a insuflar superior a 150, 170, 180, 190, y de ahí van a ir descendiendo. ¿Sí? Igual que en la práctica les voy a explicar. Primer ruido es fase 1, ¿sí? Es la presión sistólica. Ustedes siguen sintiendo el ruido, fase 2. El ruido pierde intensidad. ¿Qué quiere decir? Ustedes escuchen así. Insuflan, empiezan a desinflar la válvula y empiezan a sentir. Primero nada se pone tú, sigue así tú, y en cuatro. Tú, esa es la presión sistólica. Después el tú. Empieza a perder intensidad. Entramos a la fase 2. La fase 3 se escucha un ruido sordo más suave. La fase 4 el ruido se va apagando, es decir, y el último ruidito es la fase 5. El último ruido sería la presión diastólica. Para eso, bueno, cuando hagamos la práctica, ustedes si son 60 vendrán menos, vendrán 40, van a controlarse los 40, ¿no? Hacer circuitos y dan vuelta y ustedes 40 controles. Las principales fuentes de error en la medición de la presión arterial. Esto está en el libro, este es el cuadro 21
pecho demasiado estrecho, erróneamente alta, la vejiga del manguito demasiado ancha, los brazos no apoyados, que quiere decir, tienen su posición, ¿sí? Ustedes tienen que pedir a los pacientes que se sienten en la posición recta, con los brazos apoyados, no es que yo voy a controlar hacia el aire, porque entre que ella ejerce la presión para mantener el brazo y lo que yo quiero controlar y toda la incomodidad, hay una alteración de la presión, chicos. Por eso que los pacientes tienen que tener su posición para el control de las presiones arteriales. Entonces, a veces cuando lo veo a los alumnos con el brazo del paciente en su cintura, intentando controlar, totalmente errónea la presión arterial, ¿sí? Los reposos insuficientes de la medición, el enrollamiento demasiado flojo o desigual del manguito, tienen que saber poner bien el manguito del tensiómetro. Desinflar demasiado lento el manguito, uso indiscriminado de ambos brazos, brazo por encima del corazón, medición inmediata después de comer o mientras el paciente fuma o tiene dolor y falta de identificación del hiato ambulatorio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Son todos los errores en donde ustedes tienen que corregir para no cometer errores y no dar falsos datos. ¿Sí? Muchas veces le preguntamos, ¿pero dejaste que descanse el paciente? ¿Dejaste que haga un reposo? No, inmediatamente lo controlo. Esta es la posición correcta. ¿Sí? Cuando ustedes tienen los puestos de salud, muchas veces siempre los pacientes van después de las 6 de la tarde. 7 de la tarde están llegando todos los pacientitos, ¿no? Se controlan de las cuadras, de las otras cuadras. Es normal que se vayan a esa hora. Siempre, antes de controlar, se les pide a los pacientes que hagan un reposo de por lo menos 5 minutos. Porque hay que preguntar, por ahí vino caminando 3 cuadras y lo controlamos inmediatamente, nos va a dar erróneos datos. Entonces siempre primero el paciente en posición de reposo, que descanse, ¿sí? Que se relaje y lo recién controlado. Lo mismo. Cuando ustedes vayan a los pacientes o hagan alguna actividad con los pacientes o algún procedimiento, no les controlen inmediatamente, porque seguramente va a dar datos de errores. Siempre el paciente pasa un tiempo y recién control. ¿Sí? Como un lapso de 5 minutos. La posición es siempre sentada en un ángulo de 90 grados, la espalda siempre bien afirmada, ¿sí? No haciendo fuerza. El aparato siempre tiene que estar limpio, ya igual vamos a pasar los puntos. Siempre de paciente a paciente hay que hacer una limpieza de los instrumentos, no con el mismo estetoscopio controlar a los 30 pacientes, porque ¿qué estaríamos haciendo ahí? Una contaminación que dijimos cruzada en bioseguridad. Entonces, por cada paciente yo tengo que hacer una buena limpieza de mi campana, tengo que hacer un cambio de guante, un lavado de mano en seco, si está visiblemente limpio, ¿sí? Y si pueden terminar de controlar, también limpio todo el equipo, dejo todo calibrado y todo limpito para que venga mi compañero de uso. Las condiciones tienen que estar priorizadas. Y cómo está, si está calibrado el manómetro, por eso necesita en condiciones. Anotar las medidas, siempre anoten las medidas, ¿sí? De paciente por paciente, porque ustedes pretenden que se van a acordar de 20 pacientes, no se acuerdan. A medida que se va controlando, vamos a registrar. Para eso ustedes tienen que usar ¿qué? Sus niveles. Y tienen que tener una postura adecuada, ¿sí? Esta sería la posición correcta y siempre se tiene que fijar la hora, el horario que están controlando, ¿sí? Para poder hacer una buena evolución de enfermería. Las contracciones parciales de los ventrículos por arteria, bueno, esto es lo que ustedes ven como sístole, ¿sí? La sístole sería cuando ahí sería más que nada para explicar la fisiología, para que ustedes vean que cada vez que se contrae el ventrículo se ajusta la presión sistólica, ¿sí? Generalmente 120, 60 la diastólica, y cuando yo hablo de diástole se refiere a la relajación. Esos son los movimientos. Contrae, impulsa, ¿sí? El volumen sanguíneo, y en la diastólica, en la diástole, que quiere decir el corazón que hace, se relaja, ¿sí? Para poder
volver a iniciar de nuevo el ritmo. ¿Sí? Con eso tenemos presión arterial. Vamos a pasar a otro parámetro, que es un parámetro donde ustedes van a manejar todo lo que es las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono. Bueno, acá solamente tenemos dos formas de controlar la oximetría del pulso. La oximetría del pulso. Yo no le estoy diciendo vayan y compren el saturómetro, ¿no? Porque sale caro y otra, bueno, los que compraron y lo tienen o alguien se lo presta, lo trae. El que no puede, no se preocupe, porque cuando vamos a la práctica, siempre uno de ustedes tiene, o muchas veces los monitores llevan. Lo importante es que ustedes no usen de los servicios. Y lo importante es que ustedes aprendan a palpar el pulso. Porque es fácil poner el saturómetro y me da el valor de la saturación y me da el valor de la frecuencia cardíaca. La idea no es que ustedes se manejen con esto para controlar la frecuencia cardíaca. La idea es que ustedes controlen el minuto del reloj y aprendan a palpar. ¿Sí? La oximetría del pulso, yo para controlar este parámetro necesito este dispositivo que se llama oxímetro, que depende también de los fabricantes. ¿Sí? Estos generalmente son a baterías. Tenemos aquellos oxímetros que son descargables, o sea, de baterías descargables eléctricos. Se descarga la batería, le conectamos y controlamos. ¿Sí? Va a depender de lo que ustedes tengan en los servicios. Hay de diferentes fabricantes. Pero esta vez el oxímetro individual y es de batería, o sea, pilas. ¿Qué es lo que miden en este parámetro? En este parámetro es la medida, le dice a ustedes, de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. ¿Qué quiere decir? Acá voy a medir cuánto de oxígeno está circulando en el torrente sanguíneo. También tiene su rango, chicos, ¿sí? Cuando el corazón bombea sangre y el oxígeno se une a los glóbulos rojos, se reparten en todo el cuerpo. Quiere decir, cuando se produce hematosis, a través de la circulación arterial, ¿sí? Se lleva la concentración de oxígeno a todo el cuerpo y de ahí a todas las células. ¿Qué es lo que va a controlar este saturómetro? Esa concentración de oxígeno. ¿Sí? Los niveles de saturación óptimos garantizan que las células del cuerpo reciben la cantidad adecuada de oxígeno. ¿Sí? ¿Y cómo me doy cuenta si todas las células están recibiendo las cantidades adecuadas? Me voy a basar en el rango. ¿Sí? Para la oximetría, los niveles normales de saturación de oxígeno va a estar entre 95 a 100 de saturación de oxígeno. ¿Sí? Ese sería el rango normal. Inferior a esos rangos, ¿sí? ¿Estamos con esto, chicos? Sí. Bien, ustedes van a ver que estos saturómetros tienen como una lucecita en la parte interna, que es una lucecita infrarroja. Ustedes ponen su dedito, atraviesan la luz y valoran, ¿sí? Miren, acá es tan sensible que va a valorar la concentración del oxígeno que hay en las células. ¿Sí? Serían los glóbulos rojos. ¿Sí? Ustedes por eso ponen el dedito y van a ver que es la lucecita que atraviesa. Entonces, si el rango estaría entre 95 a 100 de saturación de oxígeno, estaríamos bien, estaríamos normal. ¿Sí? ¿Cuáles serían los rangos normales? 95 a 100 es un valor normal, que estaríamos hablando de que el paciente está oxigenando bien, la capacidad de oxígeno está bien. Y cuando yo tengo valores inferiores de
saturación de oxígeno sería inferior a 95. Si estaríamos en un rango de 91 a 94, estaríamos hablando de una hipoxia leve. ¿Sí? Si estaría el rango entre de 86 a 90, estaríamos hablando de una hipoxia moderada. Y si el rango estaría inferior a 86 de saturación de oxígeno, la hipoxia sería severa. Quiere decir, el paciente está, hay una complicación a nivel pulmonar, algo le está pasando, ¿sí? Ya porque ustedes les digan que los valores están inferiores a 95 de saturación de oxígeno, algún problema respiratorio tiene este paciente, ya sea la posición, sea que tiene una patología sobrecargada a nivel pulmonar, puede ser que el paciente esté completamente lleno de secreciones y habrá que aspirarlo, o puede ser de que ya tenga una enfermedad sobreagregada, ¿sí? Entonces uno va valorando. De acuerdo a estos resultados, ¿qué es lo que tengo que hacer como enfermero? Tomar decisiones. ¿Sí? No puedo dejar que este paciente, si tiene una hipoxia severa, haga un paro respiratorio, se complique. Yo tengo que tomar decisiones. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a decidir con este paciente? Primero, los cambios de posiciones, dependiendo de la posición que esté, y la decisión de la administración de oxigenoterapia. ¿Sí? Y de acuerdo a los resultados, yo voy a elegir cuál dispositivo de oxigenoterapia voy a administrar el oxígeno al paciente. Voy a elegir unos dispositivos de alto flujo o de bajo flujo. ¿Sí? Esas son decisiones de enfermería. No tengo que esperar que venga el médico y me diga ¿cuánto está saturando? El 93%. Lo mira y sigue en posición supina. ¿No le va a cambiar la posición? Ah, sí. ¿Me entienden o no? Son decisiones que uno va tomando. Si yo veo que mi paciente, estoy controlando sus parámetros, y veo que mi paciente está saturando 90%, ¿qué hago? Si lo veo en posición supina, que quiere decir boca arriba, inmediatamente, ¿qué voy a hacer? Voy a poner en posición de semifolle o folle. Lo importante es que este paciente tenga la capacidad de que la caja torácica haya mayor amplitud, que el paciente tenga mayor capacidad de oxigenar, ¿sí? Y si veo que no mejora, quiere decir que hay que hacer un aporte de oxigenoterapia. Iré a preparar el tubo de oxígeno, si no hay oxígenos centrales, y prepararé todo para el equipo de oxigenoterapia. ¿Estamos? En el caso de que tengamos un paciente en una hipoxia severa, hay que valorar no solamente la parte respiratoria, chicos. Si es un paciente que está con una hemorragia masiva, está perdiendo ¿qué? Glóbulos rojos, seguramente va a bajar la saturación. Inmediatamente habrá que compensar los líquidos, habrá que comunicar, administrar el oxigenoterapia no resulta, el paciente sigue siendo depresión y ya me prepararé con todo el equipo para asistir en el caso que haya que hacer algo que le hagan una asistencia mecánica respiratoria, que quiere decir para llegar a intubar a este paciente, porque está en una hipoxia severa, en vez de aumentar su saturación, va a comenzar a disminuir. Y ya me preparo para asistir a una emergencia. ¿Me entienden o no? Por eso que los parámetros no son simples, chicos. De acuerdo a lo que ustedes van detectando, van tomando decisiones y van clasificando qué tipo de paciente tienen. ¿Sí? Acá vienen las dos definiciones. ¿Qué es una hipoxia y qué es una hipoxemia? Dos términos que se suman a su vocabulario. Me quiero imaginar que están siendo responsables y están armando su vocabulario, su glosario, ¿no? Porque después, cuando evalúo, las parciales vienen blancas. La hipoxemia y la hipoxia. La hipoxemia, damos este nombre a la disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre. También se puede definir como una saturación de oxígeno por debajo de los 94%. ¿Sí? Generalmente cuando yo voy a hablar de la presión parcial para detectar si es una hipoxemia o es una hipoxia, la hipoxemia generalmente la voy a
detectar a través de una toma de muestra que hacemos. Sí, que también es la toma de muestra de sangre arterial, tomando, analizar esa sangre arterial, la tengo que tomar en un punto de presión, mandamos a analizar y vienen todos los valores del medio interno, ¿sí? Donde yo voy a valorar la presión, ya sea de la concentración de dióxido de carbono o la concentración de oxígeno, ¿sí? En cambio, la hipoxia sí la puedo valorar de forma externa a través del saturómetro. En la hipoxia, ¿qué voy a valorar? Es el estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, de las células, los tejidos, del organismo con compromiso de funciones eléctricas. O sea, ahí me está indicando que las células, los tejidos están sufriendo de aporte de oxígeno, de acuerdo a los rangos que ustedes vayan detectando. Esto es debido a una alteración de la fase de ventilación alveolar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Me está diciendo de que a nivel alveolar se está produciendo una alteración en la hematosis, ya sea por diferentes causas. Si el paciente está muy lleno de secreciones, esos alveolitos están totalmente inflamados y llenos de secreciones que hacen que no se pueda producir el intercambio gaseoso. O puede ser de que este paciente está sufriendo una hemorragia masiva y la concentración de sangre para la concentración de glóbulos rojos que para no le está llegando. Entonces hay una alteración de la hematosis. A su vez se produce una deficiente entrega de oxígeno atmosférico a la sangre, de sangre en los capilares pulmonares, disminuyendo la oxigenación de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que la concentración de oxígeno que va ingresando no va a llegar a las células. Entonces, siempre eso se llama fisiología, chicos. No es que yo digo, a ver, satura 93% y nada más. Detrás de ese 93% está el análisis. ¿Qué está pasando a nivel alveolar? ¿Qué está pasando a nivel circulatorio? ¿Qué está pasando con ese paciente? ¿Por qué está haciendo hipoxia? ¿Estamos? O sea, no es simple. Por eso es que cuando ustedes vienen a discutir, me dicen los valores, pero yo necesito saber por qué. ¿Qué le está pasando al alveolo? ¿Qué le está pasando, ¿sí?, a los capilares? ¿Dónde son los lugares que yo puedo controlar la saturación arterial? No siempre en las manos, en los dedos de las manos. Muchas veces, cuando los pacientes tienen lesiones o están un gran quemado, tienen fractura de muñeca o de la falange o de lo que tenga lesiones en las manos, no voy a ir a saturar justo donde este paciente sufrió una herida cortada. Busco otros puntos, ¿sí? Los puntos pueden ser, el más usado es en los pulpejos de nuestros dedos. Por eso es que es importante de que cada vez que se va a hacer controlar la saturometría, hay que las uñas estén despintadas, porque nos producen alteraciones en los datos. Por eso que a veces cuando llegan las pacientes todas pintadas, nosotros tenemos que tratar de sacarle todo el esmalte para poder hacer una buena valoración de la saturometría. Se puede controlar, se puede poner el saturómetro en el hombro de la oreja. ¿Sí? Sí, miren, acá están todos los hombros de la oreja derecha o izquierda. Y tenemos, por ejemplo, estos son los saturómetros para los pediátricos, son unos lejos, ya se lo voy a traer cuando tengamos la práctica para mostrarles. Son unas cintitas, bien dermatológicamente comprobado, ¿no? Porque van a ir en contacto con la piel. Son como unas banditas que tienen una lucecita infrarroja donde se conectan, miren acá, en el dedito del pie, en el pulgarcito que tiene pulso. Por eso le conectan en el pulgar, ¿sí? Si ustedes, todos tenemos pulsos en la yema de los dedos. Si ustedes llegan a un momento, concéntrense y van a conseguir los pulsos. Pero tiene que ser una concentración en silencio. En los bebecitos se usan estos saturómetros, miren, acá también en el pie. ¿Qué pulso está controlando acá? Acá miren, el propio del pulgar, ¿verdad? Casi en el pelo, ¿sí? Y este es el más usado, pero se puede usar en todos esos lugares para poder saturar a un paciente, ¿sí?
Algunas veces la saturación es transitoria, que quiere decir hago el control de signos vitales, lo saturo al paciente y me llevo el saturómetro. Ahora, cuando le dicen o le indican controlar la saturometría de forma permanente, generalmente tenemos los multiparamétricos que tienen ya dosados los saturómetros y se le deja de manera fija el saturómetro al paciente, que constantemente está monitorizando su saturación de oxígeno. A medida que van haciendo oxigenoterapia, se va controlando de manera permanente. Por eso siempre ustedes van a escuchar que le van a decir: hagamos un control de parámetros vitales constante. Si es constante, generalmente en los cuidados críticos tenemos los multiparamétricos, que son unos equipos que me dan todos los datos de presión, de pulso, de respiración, de temperatura y saturometría. Y si le dice, controlemos los signos vitales por turno, que quiere decir que van a usar todos los instrumentos manuales y van a controlar por turno, salvo que en otra situación amerite que sea más de un control por turno, ¿no? ¿Estamos con eso, chicos? Esas interpretaciones tienen que aprender. Como resumen, los signos vitales: temperatura, pulso, presión arterial, frecuencia respiratoria y saturometría. Lo del dolor, solamente les voy a hablar básico, porque esto se va a ver en el segundo año. Lo del dolor, a mí me interesa que ustedes aprendan lo que es la escala, ¿sí? Del 1 al 10. Siempre uno le pregunta al paciente: ¿cuánto te duele? A ver, clasificado del 1 al 10. Si dice 5, es un dolor mediano, o sea, está en término medio. Superior a 5, ya es un dolor leve, moderado, leve o severo. Si le dicen 10, es un dolor severo, que no está sintiendo. ¿Sí? O bien lo pueden valorar de acuerdo a la fase. Con solo mirar al paciente, ustedes se dan cuenta que ese paciente está con dolor. Porque la fase de que ustedes miran y están con esa sensación. Pero cuando ustedes ven algo, eso a cambiar sus fasciculaciones. Pero lo que a mí me interesa, que ustedes me fundamenten cuando lleguemos a ver los parámetros vitales, son 2, 4, 5, estos 5 parámetros. ¿Estamos? Otra cosa que quería aportar a lo de también que si no tenemos el saturómetro, es también observar No se escucha nada. Eso también vos tenés que relacionarlo. Por ejemplo, ella habla del cambio de color en la yema de los dedos, o sea, acá en la parte de las uñas, ¿vieron? Fíjense las uñitas. ¿Sí? Agarren el dedito a su compañero y presionen. Agarren así. Deben su dedito y presionen el dedito. Muy fácil. ¿Sí? Ese es el llenado capilar, se llama. Si llega un momento que ustedes pueden ejercer presión y quedan como cianóticos, quiere decir que hacemos presión y está llegando oxígeno. Lo que su compañera se refiere es de que si yo no tengo saturómetro, pero ustedes por eso tienen que ver la situación, ¿no? Porque puede ser que este paciente si está en la hipotermia. ¿Se acuerdan cuando vimos hipotermia? Dijimos que íbamos a encontrar el color azulado, cianótico, en la parte de la yema de los dedos, era la parte de la uña para que ustedes entiendan. En la hipoxia también hay presencia de signos y síntomas. Generalmente los pacientes que están con dificultad respiratoria, primero, ¿cuál es la alteración de la respiración? Que tiene dificultad para respirar acostada. ¿Cómo se llamaba? Tiene dificultad para respirar en posición supina. Ortopnea. Cuando tiene una respiración máxima o más de 20 respiraciones por minuto, taquicardia. Cuando respira rápido, eso se llama hiperventilación. Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta si no tengo un saturómetro? Miro todas las partes extremas, ¿sí? Miro las uñas, que están cianóticas, miro lo que es peribucal y está cianótico, ¿sí? El paciente, si está en una hipoxia severa,
está llegando oxígeno ¿a dónde? Al cerebro. Y el paciente va a comenzar a presentarse desorientado, no va a seguir una secuencia de interrogatorio. Otros pacientes comienzan a presentar cianosis de todo lo que es la punta de la nariz, el labio auricular, y eso es inicio de psicosis. Siempre y cuando esté evaluando la parte respiratoria, ¿no? Si está, por ejemplo, con secreciones, con estentores, con sibilancias, y con todo lo que ya les enseñé. Ahora, si está, por ejemplo, con una hemorragia masiva, seguramente también va a ser una hipoxia porque se disminuye la concentración de glóbulos rojos. Si está en una hipotermia, también va a presentar cianosis, ¿sí? Por la vasoconstricción que hace. Precauciones. Siempre, para controlar los signos vitales, las condiciones de todos los instrumentos tienen que estar higiénicos, limpios y en buen estado. Todos los equipos tienen que estar en buen estado y limpios. Por eso es que cada vez que ustedes van a iniciar la actividad de signos vitales, ustedes vayan en el turno anterior de deje limpio, ustedes tienen que volver de nuevo a iniciar y a valorar que estén en condiciones. Si no están en condiciones, se comunican para que se manden a que se arreglen los aparatos. ¿Sí? No medir los signos vitales después de los ejercicios físicos y emociones fuertes. No. Siempre hay que evitar controlar en esta situación porque los datos son erróneos. Eso es todo lo que ustedes necesitan para cuando llegamos a hacer el gabinete. ¿Sí? Todo lo que van a necesitar. Esa es una de las bandejas, chicos. Esta bandeja no sé si debe ser inoxidable, pero son una de las más baratas. ¿De la más pulenta? ¿Sí? Si no tienen esa bandeja, puede ser un tupper plástico. No, la bandeja Pone por lo menos de 5 a 10 centímetros de La ancho. deje en la cocina de Que entre en su bolsa las torundas, el alcohol en gel, el alcohol líquido, la lapicera, su libreta, la bolsa de residuos, el reloj pulsera y si tenemos que entrar en la zona de aislamiento, los elementos de protección personal. Por lo menos los guantes y las manotas de nylon tienen que traer. ¿Sí? Esta es la hoja que se lo puede guardar para que se imprima, que es la hoja de control de signos vitales, donde siempre se pone la fecha, el nombre, el diagnóstico, el día, la fecha, la hora, la T que significaba, la R, respiración, respiración por, la PC, frecuencia cardíaca, presión, ¿qué dice? Diría paz. Diría paz, presión arterial, ¿sí? Y si le diría paz, bien. Y después tenemos la PVC, bueno, eso que ustedes lo saben, y los regresos serían cuando veamos balance de hígado. Estas son todas las características del pulso que ustedes cuando le pregunten, para que se acuerden, cuando vayan a sentir, pues yo le diría, chicos, hablando de la característica del pulso, ustedes sepan que es FreeTAC. Las siglas FreeTAC significa frecuencia, regularidad, igualdad, tensión, amplitud y severidad. El FreeTAC. El FreeTAC. Tic-tacs. Bien, esto es un resumen general de todo lo que hablé, de todo. Bien, esto es todo lo que es el resumen general, que cuando les doy el examen puedan mover. Pulso, normal, si estaríamos en 60-100, puede ser la considero, o 60 quiere decir latidos por minuto, ¿no? Esas son la parte de frecuencia cardíaca.
del oxígeno, los normales de 95 al 100%, inferior a 95 estaríamos hablando de una hipoxia. ¿Sí? La presión arterial tiene la hipertensión, presión normal y la hipotensión, ahí están los rangos normales, de sistólica y diastólica, y tenemos la temperatura. ¿Sí? La temperatura normal estaríamos hablando de 36 a 37,5, inferior a 36 grados una hipotermia, superior a 37,5 grados centígrados estaríamos hablando de una pirexia, ¿sí? O hipertermia. Tendríamos febrícula, fiebre, y la hiperpirexia. Está todo lo que yo hablé, que está resumido en este gráfico con los valores, los rangos normales. Ahora, ¿dónde fallan ustedes? ¿Dónde? En la interpretación de los signos matemáticos, porque no saben por qué tienen la boquita para acá y la boquita para allá. Ah, sí. ¿Sí? Por eso les digo, cuando van a hacer parcial, mal. Menor y mayor. ¿Estamos, chicos? Eso sería el resumen general. Muy bien, profe. Cuando vuelvan, vamos a hacer